Continuamos en Soluciones. Ya está con nosotros Rafael Ávila, él es asesor financiero y además decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monte Ávila. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué pasa con la economía en Venezuela? Bueno, el año 2015 está cerrando, como ya prevíamos el año pasado, pues muy difícil, ¿no? Muy duro. Es un año de altísima inflación. La inflación oficial del año pasado, que estuvo alrededor del 64, 65%, este año pues la hemos superado. Y bueno, nada, eso es gravísimo, ¿no? Seguimos en el mismo entorno de escasez, desabastecimiento, un salario real, un poder adquisitivo del trabajador pues cada vez más disminuido, ha mermado muchísimo este año. Digamos, la depreciación de la moneda o pérdida de valor del poder adquisitivo de la moneda, del bolívar. Es decir, un entorno de alta inflación, desempleo, escasez, ¿Qué se puede decir de la producción de en el crecimiento país? económico además de la producción, ¿no? O sea, la caída del ingreso real del venezolano, digamos, ha estado en el orden de los, todavía no tenemos obviamente las cifras oficiales, pero eso va a estar alrededor del 7 u 8%, la caída de este año 2015, ¿no? Del producto. ¿Qué impacto tiene justamente en términos económicos la falta de conocimiento sobre estos indicadores oficiales? Bueno, digamos que hay dos grandes criterios, ¿no? Digamos que realmente tú, si estás hablando, por ejemplo, en particular del indicador de inflación, Por ejemplo, tú tienes o sea, cada quien tiene su inflación, ¿no? Y las empresas tienen su inflación, es decir, la inflación es de cada quien. Nosotros vamos a hacer mercados, los ciudadanos, y vemos cómo los precios van subiendo, y cada quien tiene digamos, su cálculo de inflación muy particular, ¿no? Que a lo mejor la entidad, digamos, oficial que tiene que dar el indicador de inflación, primero no está proyectando, o sea, está dando una inflación que es histórica, ¿no? O sea, va registrando, si lo hiciera, va registrando, digamos, la tasa de inflación histórica, que al final es un promedio de es una gran cesta, ¿no? Un promedio de precios en una gran cesta según unas ponderaciones que se le dan a la cesta, que al final para que eso coincida con la cesta de cada uno de nosotros es muy difícil. Entonces a lo mejor yo te digo que no sé, que la inflación es de tanto por ciento, pero la tuya puede ser distante o cercana a esa. ¿Y cuál es la que tú te crees realmente? Tú te crees la claro. tuya. La tuya, la que según tu cesta de consumo, la que tú necesitas, la que te impacta. Entonces, digamos que ahí hay dos grandes criterios, te decía, porque tú puedes hacer proyecciones, a lo mejor basándote en la tasa, digamos, oficial que se emita de cierto indicador, o a lo mejor tú dices, bueno, yo voy a tomar la mía, y esa es la que yo realmente voy a estar pagando. Entonces, ahí hay dos grandes criterios, ¿no? Claro, también tiene que ver con la regulación un poco. A lo mejor hay indicadores que afectan otros cálculos y que deben ser hechos a lo mejor oficialmente, a lo mejor si vas a que sea, o dar bonificaciones o beneficios laborales o ciertos cálculos que hay que hacer para cumplir a lo mejor con algunas regulaciones. Si dependen de la tasa oficial, pues hace más complicado que no exista la tasa Claro. oficial, hace más complicado el cálculo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que han influido en esta situación tan difícil por la que atraviesa la economía de nuestro país? Bueno, en el fondo es un modelo, digamos que en vez de alentar la iniciativa privada, emprendedora, empresarial, la espanta, ¿no? O sea, la persigue, o sea, está sustituyendo a la labor empresarial o a esa labor del emprendedor de asumir riesgos, de pronosticar, de decir, mira, este producto puede ser que sí lo quieran los consumidores o los ciudadanos o no. Ese asumir riesgo que es muy propio de la actividad empresarial, de la función, digamos, del emprendedor, e invertir y luego, digamos, de alguna forma, bueno, apostar por ese futuro. Eso lo que viene haciendo el modelo es sustituir esa función por planificación central. Es decir, desde un escritorio, o sea, voy planificando la economía en cuanto a producción, precios, qué insumos tomo, costos y tal. Entonces, claro, esa planificación es más complicada. Digamos, no tenemos esa mente, ni somos semidioses, ni tenemos esa mente maestra como para, tú sabes, yo voy a poder pronosticar exactamente lo que es bueno para cada quien y el precio y tal. Entonces, claro, eso es filosóficamente hablando, ¿no? Cuando tú vienes sustituyendo esa labor empresarial por el Estado, que a lo mejor se hace empresario,
o que es quien decide y planifica todo, bueno, nada, lamentablemente los resultados, y no es un tema nada más venezolano, es mundial, bueno, son economías que se van empobreciendo, son economías que tienden a la inflación, son economías que tienden a acabar con el poder adquisitivo del Es ciudadano de a decir, que pie. no hay, digamos, ningún modelo empresarial que dependa del Estado en ningún país que haya Es que, sido exitoso. es que lo que tú sí ves como éxito es más bien un Estado que en vez de ser empresario y regulador, simplemente se limita a ser regulador, a evitar, digamos, que entre los privados violemos derechos unos de otros, pero no a ser tú, digamos, también empresario y controlar precios, etcétera. ¿Hay algo que rescatar en materia económica del año 2015? ¿Alguna medida que ustedes califiquen quizás como positiva? Bueno, oye, no sé, de verdad que es muy complicado ¿Cómo poder, le fue a claro, viéndolo Venezuela en con términos el macro. CIMADI, por ejemplo, en el 2015? Bueno, mal, porque por ejemplo, a ver, si el objetivo del CIMADI era drenar liquidez, o sea, es decir, retirar bolívares del sistema para poder bajar la presión inflacionaria, pues no lo ha hecho, porque digamos, la inflación es galopante, y por otro lado, la adjudicación de divisas que el CIMADI ha hecho es muy precaria, es un porcentaje muy bajo de la liquidez del sistema. Entonces, por ahí, si tú comparas además el 2014 con el 2015, la entrega de divisas a privados ha sido mucho más pequeña. Por lo tanto, las importaciones han sido más públicas que privadas. Entonces, claro, si tú me preguntas, bueno, para lo que tú instituiste al CIMADI, pues no viene haciendo el trabajo. Entonces, al final, si las importaciones son más bien públicas, volvemos al tema del modelo. Es decir, ¿podrá el Estado planificar a perfección qué importaciones hay que hacer más allá de la libre iniciativa empresarial que pueda decidir, mira, yo voy a importar tal producto porque hay demanda, porque a lo mejor lo puedo vender, ¿no? O sea, podrá alguien a lo mejor desde un escritorio hacer esos cálculos. Entonces, claro, desde mi punto de vista es imposible ese cálculo y tú más tienes que dejar que la sociedad, pues, es la que asuma esos riesgos y esas decisiones. En otro punto, ya no hay solo un precio justo, sino un precio máximo de venta. ¿Qué beneficios puede traer eso a la economía del país? Bueno, es que al final es un control de precios, ¿no? A ver, digamos, partamos un poquito de lo básico. O sea, si, ¿por qué tú colocas un control de precios? Tú lo colocas porque, digamos, en aras de la justicia, tú sientes o dices, mira, los precios son muy altos. Entonces la gente no tiene poder para adquirir las cosas. Déjame ayudar, digamos, a la ciudadanía y controlo los precios. Si esos precios estuvieran controlados por encima del precio de mercado, no pasa nada, porque el precio de mercado está por debajo y no pasa nada. Pero cuando ya el control está por debajo del precio de mercado, o la inflación hace que el precio de mercado suba y se queda el control atrás, empieza a haber escasez. Entonces, claro, es una decisión entre qué persigo yo, ¿no? Este, la escasez es verdad, es una condición, digamos, natural de la economía. La economía es administración de recursos escasos. Sabemos que la escasez está allí siempre, pero ya hay niveles de escasez que son intolerantes. Entonces, si tú pretendes resolver la inflación con el control de los precios, lo que genera es otro problema, que es la escasez. Entonces vas a tener tanto la inflación, o lo malo de la inflación, como lo malo de la escasez, que es lo que venimos viendo. Entonces entras en esa trampa donde hay altísima inflación escasez y empobrecimiento y crecimiento económico. De nuevo, porque el modelo que tiene en el fondo al Estado tomando esas decisiones no lo va a resolver. Tú lo que tienes que hacer es liberar, o sea, dejar que las fuerzas de la iniciativa de cada quien, pues, o sea, liberarlas y que entonces cada quien tome esa decisión. Aunado a la falta de estímulo del aparato productivo nacional, pues en el 2015 también se le sumó a todo esto la caída en los precios del petróleo. Y tenemos en puertas a un 2016 en el que no se vislumbra un alza justamente en los precios del rubro. ¿Hacia dónde va la economía venezolana el año que viene Sí. en Eh, estas sí, circunstancias? bueno, ese es otro tema fundamental. Nosotros lamentablemente nos hemos ido haciendo más dependientes del petróleo. Entonces, claro, si de cada $100 que entran, 96 son por el petróleo, por supuesto estamos en una economía que está atada al vaivén del precio petrolero, cuando además la producción no la puedes modificar de un momento a otro y más bien viene mermando lentamente. Entonces, claro, si se te caen los ingresos del año 2014 al 2015 a la mitad, digamos, supongamos que para hacer los números muy básicos, la mitad de tu precio del año pasado, entonces tú tienes la mitad de los ingresos, ¿no? Si dejamos, digamos, igual la cantidad de barriles que vendemos. Entonces, tenemos la mitad de los ingresos, pero queremos seguir gastando lo mismo. Y tenemos compromiso de deuda, etcétera. Entonces, claro, el problema es que de fondo, el mismo modelo ha ido haciendo cada vez más dependiente del petróleo a la economía venezolana. ¿Qué es lo que tú harías si tú fueras una familia? O sea, pensemos un segundo en la economía familiar.
porque al final de cuentas la economía del país es una sumatoria de Así es. economías familiares, ¿no? Y le termina afectando al bolsillo a cualquier A venezolano. todos. Entonces, A imagínate todos. que tú tuvieras un ingreso por tu trabajo del que tú dependes en altísimo porcentaje y de repente te dejan de contratar, o sea, o te dejan de comprar tus servicios y se caen a la mitad tus ingresos, tú tienes que recomponer. O sea, tú tienes que decir, bueno, si yo estaba atado a ese vaivén, tengo que haber tenido ahorros para las malas épocas, pero como país no los tenemos. Bueno, me endeudaré, nos hemos ido endeudando, pero también no hemos gastado los ingresos. Entonces, claro, piensa un segundo en la economía familiar. O sea, ¿qué habría hecho esa familia? Bueno, tengo que también diversificar ingresos, o sea, trabajar en otras cosas, ofrecer otros servicios, tener de alguna manera ingresos en moneda a lo mejor extranjera. Entonces, claro, nosotros hemos ido al revés, pues cada vez más dependiente del precio del petróleo, por el mismo modelo, digamos, que nos lleva a eso, a vivir de esa renta, que es un recurso natural que tenemos allí, pues porque Dios nos lo dio, o sea, pero no lo hemos hecho, como decía, digamos, tu invitado anterior, no hemos aprovechado esa palanca del petróleo para más bien diversificar la economía, que ojo, no lo vas a hacer si siempre la visión es de la planificación central. Justamente tú tienes que dejar que esas fuerzas se liberen y que con esta renta que tenemos, o sea, los ingresos producto del petróleo, la economía, digamos, decida en qué cosas hay que invertir, qué son los bienes que hay que producir y tal, porque ¿Y en tú, qué cosas lamentablemente, no puedes. hay que invertir, Fíjate digamos, que, de manera urgente? bueno, es que si me lo preguntas a mí y yo te diera una respuesta, es que entonces ahora el planificador central soy yo. ¿Me explico? Y justamente esa es la paradoja. Es decir, no es que déjame sustituirte porque tú no eres buen planificador y yo sí lo soy. Es que al final la planificación central tiene vida corta. Y hoy funciona y se puede disfrazar si tenemos altos ingresos del petróleo. Porque si hay dinero para dar, bueno, tú puedes cubrir esos huecos y entonces, digamos, pareciera que estamos en bonanza y todo bien. Pero cuando caen los ingresos es donde se empiezan, digamos, a descubrir las realidades, que es lo que nos ha pasado. Ahora, Entonces, déjame terminar un segundito adelante. esa que es muy importante. ¿Qué te puedo decir yo? Bueno, si tú me preguntaras a mí, bueno, pareciera que Venezuela tiene, bueno, por ejemplo, un potencial turístico tremendo. ¿Me explico? Pero de nuevo, fíjate que temo decírtelo porque yo no quiero ser el planificador. O sea, eso al final es una decisión que toma Pero es cada una quien. actividad que puede ser Pero rentable en un pareciera, corto o exacto, mediano plazo. pareciera que tenemos ventajas comparadas en turismo. Bueno, entonces, ¿por qué más bien no dedicarnos a infraestructura Turística. turística o servicios a eso? De nuevo, que los privados sean los que prestan esos servicios, pero Mientras a su vez se va trabajando quizás en la recuperación del campo, por ejemplo. claro, o sea, a ver, tú me preguntaste hace unos minutos, esto tiene que ser una concertación entre Estado y privado. Es decir, el Estado tiene que entender que no puede sin los privados y que más bien tiene que ser subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? Que los privados tomen decisiones, monten empresas y yo los que voy atrás apoyando en infraestructura. A lo mejor doy bienes públicos que los privados no puedan dar. A lo mejor, bueno, un tema de infraestructura, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos, bueno, está bien, porque los privados a lo mejor no pueden, o que es discutible si pueden o no, y eso daría para otro programa ahora, podemos hacerlo interesante, a lo mejor médico, a educación, a seguridad, por ejemplo, a defensa, que son bienes que pueden ser públicos y a lo mejor los privados no van a estar ahí. Oye, y ahí haríamos gran cosa. Fíjate que no estoy clamando por Estado cero. No, no, para nada. El Estado tiene su rol, que Claro. es muy importante, pero es un rol que tiene que ser más bien motivador, o sea, de la iniciativa privada que al final tome decisiones y que es lo que al final saca a la pobreza, a la gente, a los países de la pobreza. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso volvemos contigo porque nos quedan muchos temas pendientes. Hay por allí algo de lo que muchos o sobre lo que muchos han opinado y se llama default. ¿Qué es esto? ¿Tiene Venezuela realmente riesgo de default en el 2016? Vamos a analizarlo al regreso. Ya venimos. Antes de hablar del default, se ha dicho que el presupuesto de este año o para el 2016 es deficitario, pero vemos también que entonces se aprobó el doble de lo que se aprobó nuevamente pues en el año 2015. Sí. ¿Cómo se analiza eso? Bueno, ahí lo que pasa es que tienen un Estado queriendo gastar mucho más eh, y no hay ingresos con qué cubrirlo, ¿no? Entonces, claro, el problema de fondo es que tú tienes un Estado que quiere intervenir en muchos sectores y necesita asumir mucho gasto, ¿no? Sobre todo el gasto social. Sí, entonces claro, a lo mejor el gasto social lo pudieras dejar, no tocarlo, porque si te parece prioridad, por supuesto, pero seguramente hay muchas partidas de gasto que si tú revisas no son, digamos, que deberían hacerlas el Estado, a lo mejor pudieran hacerlo los privados, ese es justamente el tema. Por ejemplo, hay una cantidad de empresas que manejadas por el Estado
que están en situación deficitaria o de pérdida. Entonces, ¿por qué asumir ese compromiso de gasto todos los venezolanos, no? Porque al final somos todos venezolanos asumiendo. Y para ello se prevé que pues surjan nuevas políticas justamente de fiscalización Entonces, claro, tributaria y de ampliación de los contribuyentes. ¿Está allí la solución para el crecimiento económico del país? No, la solución parte de nuevo de ese estímulo a la iniciativa privada. Entonces, claro, tiene que partir de qué, a ese emprendimiento, partir de unas condiciones, por ejemplo, de Estado de Derecho y respeto a la propiedad privada, que es básico. Para que puedan haber más contribuyentes. Claro, porque si tú quieres, y eso es un punto importante, porque si tú quieres cobrar más vía impuestos, un error es irse por el camino de que déjame subir la tasa de impuestos y exprimir a las que ya quedan. Ya sabemos todas las empresas que se han ido, que han ido cerrando, que se han ido yendo del país. Más bien amplía la base. Es decir, estimula que haya más empresas y a lo mejor con una tasa más baja de impuestos recoge más ingresos, ¿no? Eso sin duda es un reto para el 2016. Es un reto. Hablemos del default. Sí. ¿Qué es el default? Vamos a hablar de otro ingreso que es donde parten todas las premisas, que es el petróleo. Si tú estimas que este año, el 2015 estuvo alrededor del 40, el precio del barril, no te esperes para el año 2016, no esperes altísimos precios. Se está previendo que para el 2020 ya haya una recuperación y podamos llegar a cercano a los 100. Es decir, 2016-2017 es de precios bajos todavía, bajos en términos relativos, ¿no? O sea, comparando con el 40 que podemos ver en promedio este año. Con el que se presupuestó este año. Claro, lo vamos a ver alrededor del 52% perdón, $52 el barril, el precio promedio del año 2016. Okay. Si tu capacidad de producción más o menos es la misma, tus ingresos siguen siendo muy bajos. Ahora, si quieres gastar mucho más y además tienes compromisos de deuda, que es ahí es donde entra el tema del default, bueno, la duda está en que si tú con esos ingresos que están mermados puedes cumplir tu compromiso de deuda. ¿Qué es el default? Que la probabilidad de que Venezuela no pague sus compromisos de deuda, que no paguen las condiciones que fueron preacordadas. ¿Y qué le pasa a Venezuela si no paga? Bueno, digamos, al final los países dicen por ahí que no se acaban, ¿no? No, vendrá un tema de reconversión de la deuda, de renegociación, da muy mala señal para la inversión, por supuesto. ¿Y tiene Venezuela realmente riesgo de caer en default en el 2016? Yo creo que está, en mi opinión muy particular, creo que está más castigado de lo que realmente es. A ver, ciertamente si tus ingresos por petróleo son muy bajos y como ya te digo, el 2016 no va a ser de precios muy altos, un poquito más alto que el 2015, pero no muy altos, y tienes un compromiso de deuda para el 2016 que ronda los 14.000 millones de dólares, entonces claro, cuando tú sacas las cuentas, tú dices, bueno, no tenemos muchas reservas internacionales, tenemos unos grandes compromisos de deuda, tenemos gasto público, gasto que queremos asumir, es decir, ¿con qué los cubres? Es la pregunta. Y por eso es que muchos analistas ven que hay riesgo de default, de no pagar. Ahora, yo creo que ese riesgo está visto, es mucho más alto está visto mucho más alto que lo que realmente es. Es decir, yo no creo que caiga en default, Venezuela creo que todavía tiene para cubrir, pero por ejemplo, se está esperando que a lo mejor para hacer más holgadas las cuentas, haya un nuevo préstamo con el fondo chino, se renueve la gran parte del préstamo, hay un préstamo, el más grande fue del fondo chino fue de 20.000 millones de dólares, ya 10.000 se han pagado, entonces se espera renovar, es decir todo eso podría evitar. Claro, para ver cómo tú pagas, porque ciertamente el 2016 es un año de elevado compromiso de la deuda, o sea, el servicio de la deuda es elevadísimo, 10.000 millones de dólares alrededor de capital más los intereses. Da mucha tela de cortar todo esto, sobre todo de los presupuestos que vienen de fondo chino, por ejemplo. Es un tema definitivamente a tratar para el año 2016. Sí. Por ahora tenemos que despedir a Rafael Ávila, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Monte Ávila y además asesor financiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado la mañana de hoy. Hacemos una pausa y al regreso vamos a ver qué pasa con la participación ciudadana en Venezuela. ¿Cómo debemos cada uno de nosotros activarnos para enrumbar este país hacia el desarrollo? Ya venimos.